en, esto fue en colaboración con Asobanca. Una de ellas es el banano, entonces básicamente van a ver cuáles son los riesgos ambientales y sociales de esta producción, cuál es el proceso de producción, entre otros. Hemos desarrollado perfiles de cultivo de banano, donde se muestran las cifras de producción de banano a nivel mundial, en Latinoamérica y como las prácticas sostenibles de esa producción. Y también hemos hecho un esfuerzo muy grande en todo el tema de certificaciones, porque el fondo utiliza como criterio para dar financiamiento a alguno de los clientes los sellos de certificación. Entonces, uno de esos sellos es Rainforest Alliance, Fair Trade, que es de los más fuertes de nuestro portafolio también. Y hemos desarrollado herramientas como fichas técnicas en donde se explique qué significa ese sello, cuáles son los costos, qué es lo que debe tener en cuenta un productor si se quiere certificar. Y también desarrollamos una herramienta de autoevaluación en donde un productor puede autoevaluarse y saber qué tan lejos o qué le faltaría o cómo está en cuanto a alguna de las certificaciones. En este momento tenemos Rainforest Alliance, Fair Trade para banano, café, caña de azúcar y ASC para camarón. Entonces, pues la invitación es a que también exploren la academia y pues que esperamos que todos esos recursos sean de interés y que podamos también desarrollar proyectos en pro de esto, siendo ustedes clientes de Banco Guayaquil, eso también los hace de alguna manera nuestros clientes finales. Entonces, pues, sin más, los dejo con Galo y espero que la capacitación sea de mucho provecho para ustedes. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Lucía. Gracias, Tania. Gracias a todas las personas que están reunidas para conversar un poco sobre el Fusarium Raza 4T. ¿Cuál es el objetivo de esto? Yo estoy casi convencido de que todos ustedes han conversado, han ido a webinars, han ido a cursos, entienden del Fusarium, pero la intención de esto es hacer un resumen de todo, identificar algunas prácticas, pero vamos a hacerlo al revés. Vamos a identificar las malas prácticas para evitar esas equivocaciones. Yo les voy a mostrar una secuencia de situaciones que se presentan donde hay errores de bioseguridad. Y antes de eso, sí, me gustaría que explicarles un poco cuál es mi perfil. En términos generales, yo soy un ingeniero agropecuario con una maestría en negocios. Soy una persona, un capacitador líder de la normativa FISMA del FDA en Estados Unidos. Soy un Farm Assurance Global. Y he dictado cursos sobre bioseguridad en Ecuador, a toda la banca y en Centroamérica en algunos países. Entonces, la intención para mí es mostrarles un poquito el resumen, los errores, ver cómo corregir, entender un poco de cuál es el entorno del marco legal que rige en el Ecuador en relación al Fusarium, que es bien importante entender esa parte. Así que vamos a comenzar. ¿Ok? Como les decía, ¿no es cierto? En América Latina y el Caribe, aunque no es el centro del origen del banano, se produce el 28% de la producción mundial. El 28% de toda la producción está concentrada en nuestros países, hablando de en nuestro continente. Entonces, el tema de la afectación del fusarium es súper grave. Yo quiero que entiendan que esto es, el fusarium, el raza 1, ya causó un problema parecido hace 70 años, en la década de los 50 y los 60. Entonces, vamos a ver un poquito qué fue lo que pasó, cuál fue la medida y cómo ahora, y les voy a ser muy franco, cuál ha sido la forma de detener el fusarium raza 4T. Ha sido gracias al COVID. Porque el COVID, mediante las medidas de bioseguridad que hemos estado aplicando por los temas del COVID, de esa forma también hemos evitado que este hongo se nos acerque, a pesar de que ya lo tenemos en Colombia. Yo les puedo garantizar que ha sido una de las razones por las cuales no se ha acercado el fusarium todavía. ¿Sí? Entonces, ahora, gracias a eso y a un ajuste de prácticas, tenemos que entender cuáles son las mejores prácticas y esa es la intención de esto. Pero antes de eso vamos a hacer un poquito, nos vamos a ir para atrás en entender qué fue lo que ya pasó. Y es el mismo escenario. Y muy seguramente, y no muy seguro, seguramente la misma respuesta que se dieron hace 70 años se tiene que dar ahora. Y es en lo que se está trabajando.
Primero, ¿qué causa este fusario? El famoso fusario raza 4T, marchités. Como hace muchos años, exactamente pasa lo mismo, perdón. Pasa exactamente lo mismo. Es una marchités causada por el hongo Fusarium oxysporum, ¿no es cierto? Esta es la enfermedad más destructiva de las musáceas. Y eso quiero que les quede súper claro. No hay nada más agresivo que esto. Está considerada entre las 10 enfermedades más importantes en la historia de la agricultura. Ese es el impacto que tiene esta enfermedad. Entonces, es súper, súper importante entender este tema, ¿sí? Porque la verdad es que si es que no le tomamos seriedad a ese tema del fusario, se puede causar, o sea, el impacto que tendría en nuestra agricultura es exagerado, o sea, es demasiado elevada el costo que podría tener esto. Ahora, pensemos en esto. Fusarium raza 1. ¿Qué pasó con el Fusarium, la raza 1? Causó una epidemia que impactó la industria de la exportación bananera de América basada en la variedad Gros Michel. Esa es la diferencia. En los 60s, en los 50s había la Gros Michel. Ahora, la Cavendish, ¿no es cierto? Y provocó la desaparición de la mayoría de las plantaciones comerciales en la década de los 50s y 60s. Entonces, a esa variedad, Gros Michel era absolutamente susceptible. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se superó esta situación? Buscando variedades resistentes. Entonces, el trabajo en la actualidad no es tanto enfocarse en la cura, porque la verdad que para el día de hoy, para hoy 6 de agosto, no hay cura. El desarrollo tecnológico en relación al Fusarium raza 4T es variedades resistentes. ¿Ok? La única solución es fue reemplazar el Gros Michel por variedades resistentes. Ahí apareció el famoso Cavendish, ¿no es cierto? Que representa actualmente casi la totalidad del banano de exportación del continente americano. Todo casi es Cavendish. Entonces, de ahí la importancia de manejar la enfermedad de maneras adecuadas. Si bien el grupo Cavendish, hablemos ahora del Fusarium, y esto es algo bien interesante. Pensemos en el Fusarium, perdón, si me permiten un segundo. Ok, el tema del Fusarium. Actualmente, el Fusarium sí ataca la variedad Cavendish, no el Fusarium raza 4T, pero hay que entender que bajo condiciones de estrés nutricional y de baja temperatura se presenta Fusarium. Y estas mismas condiciones, perdón, estas mismas condiciones son las que tenemos que evitar, ¿no es cierto? Estas mismas condiciones son las que se tienen que evitar. El estrés nutricional. ¿Por qué se causa el estrés nutricional? O sea, yo le pondría de otra forma, no estrés nutricional, que se nos esté presentando en el cultivo deficiencias nutricionales. Estas deficiencias causan estrés en la planta, baja productividad, etcétera, etcétera. Y hay elementos, y dos especialmente que hoy vamos a conversar más adelante, que nos ayudan a subir las defensas de la planta, porque son parte del proceso de fotosíntesis. Entonces, manejar el modelo de manera correcta, es decir, basado en un análisis de suelo y foliar, determinar cuál es la necesidad del cultivo, porque nosotros, si es que causamos el estrés, le estamos dando el caldo de cultivo perfecto para que se desarrolle fusario, ¿no es cierto? ¿Y a qué me refiero con el tema de las bajas temperaturas? ¿Qué hacer en procesos de baja temperatura? Mejorar nuestros sistemas de monitoreo. El monitoreo es vital, mejorar en esos momentos. ¿Por qué no se ponen números aquí? ¿Por qué no pongo yo a tal temperatura? A tal temperatura habría que mejorar nuestro monitoreo, porque hay muchas zonas de producción en el Ecuador. ¿Qué tenemos? El Oro, Guayas, Los Ríos, Cotopaxi, y todos manejan una climatología totalmente distinta. La baja temperatura en Machala, no necesariamente, perdón, una baja temperatura en Machala no necesariamente es una baja temperatura en Cotopaxi, o no es necesariamente una baja temperatura en Los Ríos, en la zona de Quevedo. Entonces, esos son temas que por eso está puesto en estos términos. Siempre hay que manejar la información que nos presente la estación meteorológica de la zona, por favor. Ahora, ¿cuándo apareció este famosísimo fusario?
Este fusarium apareció en el inicio de los 90. Terminando los 80, inicio de los 90 apareció. Apareció en el sudeste asiático. La verdad, la verdad que fue la primera vez que atacó, no se lo identificó, pero era tanta la agresividad del ataque que se comenzaron a realizar estudios sobre esto, porque el nivel de destrucción fue demasiado grande, el nivel de avance. Miren, aquí hay una terminología especial, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad de avance normal de una enfermedad? En el caso de Fusarium, se multiplicó por 10, que eran por los vectores. Por los vectores, ¿cómo se podía mover la espora? Y les cuento, una espora en campo, una vez que se presenta el Fusarium raza 4T, puede permanecer 30 años en el terreno. 30 años. Entonces el tema no es gracioso. O sea, la verdad es que hay que ponerle muchísima atención a esto porque no es que yo me cuido. Esto tiene que ser un cuidado integral. Por eso hay políticas de Estado en relación al Fusarium raza 4T. Ok. Ahora vamos a ver un poquito el avance. Apareció en el Asia, en Malasia, Indonesia, China, Australia, Taiwán, Filipinas. Y finalmente, después de estar en África, en Pakistán, estuvo en la India, pasó a Colombia. En Colombia tenemos Fusarium raza 4T. Miren cómo se ha movido el Fusarium desde los 90. Entonces, y eso que ya ha habido políticas, ha habido controles y demás situaciones que han ayudado a evitar esa movilidad. ¿Qué hacer? ¿No es cierto? ¿Qué hacer? La mejor opción para evitar el impacto del Fusarium raza 4T en la producción de musáceas en un país es la exclusión. ¿A qué nos referimos con exclusión? Evitar que entre. Esta es la clave. Más allá de todo, todas las medidas que vamos a revisar, todas las acciones, todas las actividades son para evitar que entre. Porque una vez adentro se comienza a complicar. Obviamente ya hay protocolos que hacer en el momento de que ingrese. Y eso vamos a revisar también. Y es más, y yo les pongo un ejemplo. En el tema simplemente el Fusarium, sin ser el raza 4T, hay unas medidas de exclusión que podrían ser aplicadas en la actualidad y les ayudaría un montón a que no se disemine una enfermedad. Eso ya lo vamos a revisar. Una vez que la plaga invade un área, se necesita implementación de medidas fitosanitarias severas para evitar el movimiento. Todo lo que estamos haciendo, y ya les dije, es para evitar el movimiento del patógeno, porque se mueve muy rápido y por un montón de vectores y canales, y muchos de ellos no son controlables. Porque la gente me dice, no, pero ingeniero, esto es bien fácil. Simplemente con el control de las herramientas, con la vestimenta, que la gente se cambie, esa bioseguridad, ya usamos amonios, etcétera, etcétera, que vamos a ver más adelante, controlamos. No es tan cierto. El fusarium está en el suelo, señores. El agua escorrentía las aguas subterráneas pueden llegar a afectar absolutamente toda la plantación en nada del tiempo. Entonces, incluso para hacer las zonas de exclusión hay técnicas. No solo es la bioseguridad, no solo es los guantes, no solo es las herramientas, no solo es la distribución por el amonio, los rodiluvios, los pediluvios. Hay mucho más allá porque hay que entender que el hongo está en el suelo y que uno de los canales no controlables son las aguas subterráneas de la escorrentía. ¿Sí? ¿Qué es importante considerar? Que la erradicación es difícil. Una vez que se presenta, la erradicación es difícil y les digo la verdad, peleado, imposible. Sobre todo si consideramos lo que les dije hace un momento, que hay acciones que no dependen de nosotros, ni de nuestros sistemas de control, como la distribución de las malezas, la distribución de malezas, dispersión de estructuras reproductivas en el agua de escorrentía. Esto es bien importante lo que les dije ahorita, ¿no es cierto? Por eso es que los sistemas de exclusión son bien importantes tomarlos con seriedad y saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Yo les digo la verdad, si es que yo estuviera en una plantación y veo un foco de fusarium, sin que sea raza 4T, yo aplicaría hoy en día un sistema de exclusión. Les aseguro que podría ser la forma de frenar la infestación, ¿sí? Obviamente la topografía del terreno, ¿no es cierto? Es otra cosa que afecta. Si ustedes tienen una zona alta, relativamente con una pendiente sobre el 5%, no es alta necesariamente, el agua, solo por el agua de escorrentía se difuminaría totalmente la enfermedad. O sea, hay que tener cuidado. Y aquí por eso les decimos lo siguiente. Si se actúa rápidamente y de forma eficaz, aunque no se logre la erradicación de la plaga, se puede contener. Esta es la palabra clave hoy.
contener, limitar y atrasar su dispersión. Y la verdad, atrasar la dispersión, que se va a dar, se va a dar, a través de medidas de supresión y de contención, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo suprimir y contener en el momento que se presente. Porque la verdad es que aquí hay, si ustedes han estado en cursos, deben haber escuchado ya esto, pero aquí la intención es de darle un poco de practicidad a esto. ¿Qué hacer en el momento de presentarse? Y vamos a revisar ahorita quién es responsable en Ecuador del manejo del fusario. Y les voy a leer dos artículos que son bien interesantes para entender una cosa, y eso sí es mi mensaje, entender que la responsabilidad del control del fusario en raza 4T es de ustedes, es del productor. Porque si nosotros esperamos las medidas de contención que nos brinden después de una cadena de información que ya les voy a leer, porque va a ser literal, les voy a leer, entiendan que la respuesta sería extemporánea. Y eso está dentro de los protocolos, entonces así se va a aplicar. Entonces vamos. El acuerdo ministerial 142 del Ministerio de Agricultura y Ganadería acuerda lo siguiente, y les voy a leer literalmente. Expedir el Plan Nacional de Contingencia para la Prevención, Detección de raza 4 tropical, mismo que será ejecutado a través de ¿quién? ¿Quién es el responsable? La Agencia de Regulación y Control Fitosanitario Agrocalidad y otras instituciones públicas en el ámbito de su competencia y que adjuntan y forman parte integrante del acuerdo ministerial. Entonces, algo claro, por el acuerdo ministerial 142, Agrocalidad es la responsable. ¿Ok? Entonces, aquí lo decimos claramente, el manejo en Ecuador es responsabilidad de Agrocalidad. Agrocalidad, y les voy a dejar el enlace. Plan Nacional de Contingencia para la Prevención, Detección y Control de Fusario en Oxisporo, ¿no es cierto? Raza 4. Existen las guías. Ahora, les voy a ser muy franco. Muchas de las, yo estuve estos últimos, en el último mes, visité 30 productores bananeros para revisar medidas de bioseguridad. Y me encontré varias novedades. Primero, que ya hay un relajamiento social en el tema COVID, por lo tanto hay un relajamiento total en las medidas de bioseguridad de fusario. De la mano fue eso. Se relajó el COVID, se relajaron las medidas. Hay prácticas que se están haciendo que la verdad son equivocadas. Y antes de avanzar en esto, antes de que me olvide de esto, les quiero comentar. ¿Qué es lo que está pasando? En muchas de las fincas, sí, obviamente usan un rodiluvio, entonces el carro ingresa y perfecto, y todo funciona muy bien. Sí, estoy de acuerdo. La llanta, el rodamiento donde podría ir espora, está desinfectándose. Pero en muchas de las fincas nos fumigaban. Entonces se bajaban, yo pasaba por el pediluvio, perfecto, me regresaba, y al vehículo le pasaban con una botobomba, una CP4, esa es la expresión, y pasaban y les lavaban a los aros y a las llantas, porque la verdad que los rodamientos no pasaba absolutamente nada. Entonces gastarse una persona, gastar recursos, gastar desinfectante, para una práctica que la verdad es un incentivo. Un incentivo. El rodamiento es el que trae las esporas. Y eso tenemos que estar súper claros, ¿ok? Eso les digo de una de las tantas cosas que vi. Pues vamos a ver un poco. Aquí está la dirección donde ustedes pueden bajarse de la página web de Agrocalidad todo el plan nacional de contingencia del fusario en raza 4T. Pero les quiero leer algo que me pareció súper interesante. Informe ante el hallazgo inicial de un evento sospechoso. ¿Qué va a pasar? Les voy a leer literal, por favor. En esto sí les pido que me presten atención para poder establecer lo que tenemos que hacer. El inspector fitosanitario de la agencia deberá informar inmediatamente al director distrital y este a su vez a la Coordinación General de Sanidad Vegetal, mientras a la par se elabora un informe que documente el hallazgo inicial de un evento sospechoso. El mismo será remitido a la brevedad posible a la Coordinación General de Sanidad Vegetal a través del órgano regular correspondiente con la finalidad de que se analice la información y se tomen las acciones oportunas. El informe debe contener la siguiente información. ¿Qué les parece? Hasta que toda esta cadena de información llegue, ustedes ya pueden tener infestada la hacienda. Así, facilito. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Que la primera, a un evento sospechoso, al tener la sospecha de ya tener fusarium, ustedes tienen que aplicar su propio plan de contingencia. Y eso sí es un hecho, si es que ustedes no lo hacen. Y por eso es de responsabilidad de cada uno de los productores contener el fusarium. Imagínense ustedes esto.
esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo es una locura, ¿no es cierto? Este paso de la información es una línea de tiempo demasiado larga, es demasiado extendida, el tiempo es demasiado y, vamos, y vamos a poner en riesgo toda nuestra operación, ¿ok? Entonces, esta es la primera parte. Que estemos claros, no hay una entidad nacional que va a actuar de inmediato en que ustedes puedan solventar o contener. No va a pasar. Ese va a ser parte de su responsabilidad hasta que la entidad llegue y les apoye, porque de hecho tiene que apoyarles en el control y en las medidas de control y de contingencia. Y miren esto, les voy a leer algo también. Vamos al punto 5.3 de famosísimo plan de manejo. Se recomienda la utilización de amonio cuaternario de cuarta o quinta generación. Paremos ahí. El de cuarta generación, el amonio, es de uso, el amonio de cuarta generación, es de uso de la industria de alimentos. Y muchas veces se tiene adherentes, como ácidos sulfúricos, para la remoción de las partículas orgánicas, ¿no es cierto? Entonces, tan general como un amonio cuaternario no es. ¿Cuál es este famoso amonio cuaternario de quinta generación? El de quinta es de la industria médica, para cargas virales súper elevadas, para cargas de poblaciones muy, muy elevadas. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que tomar la determinación de cuarta o de quinta? Aquí hay una ambigüedad. ¿Se recomienda la utilización de amonio de cuarta o de quinta? En base a un riesgo, en base a una identificación correcta del riesgo, tal vez. En base a... Yo la verdad no le veo mucho sentido. Tiene que ser generalmente un amonio de cuarta generación. Lo que les quiero hacer ver es que es muy ambiguo. Entonces ustedes tienen que identificar claramente qué es lo que quieren controlar. Les pongo otro ejemplo. El momento de desinfectar herramientas. Voy a poner un ejemplo. Recomiendan el tema del amonio, ¿no es cierto? Pero el amonio, y les comento esto que es bien importante, y por favor, esto sí grábense. Si ustedes desinfectan con amonio una herramienta sucia que tiene materia orgánica, por ejemplo, ustedes estaban cortando tallos, estaban haciendo un desije, o estaban haciendo un desoje, ¿no es cierto? Está llenito de material orgánico. Ustedes le ponen el amonio, lo único que están haciendo es inactivando el amonio, porque el amonio al contacto con la materia orgánica se inactiva. Entonces, una práctica, para que esta práctica funcione, tienen que primero lavar la herramienta. Lavan las herramientas, ya no hay todo ese componente orgánico y desinfectas. Es preferible lavar a desinfectar, la verdad. Entonces, sin lavar una herramienta, la aplicación del amonio cuaternario no es viable, no sirve para nada, para nada. Entonces, ese tratamiento fitosanitario de desinfección tiene que ser manejado de manera correcta. Sí, eso sí les pido. No vayan a aplicar sobre una herramienta sucia amonio cuaternario. No sirve para nada, se inactiva de inmediato. Tiene contacto con la materia orgánica, se inactiva. Ok, como tratamiento fitosanitario, aquí nos dice, para la ejecución de medidas fitosanitarias de desinfección, ahí está, de calzado, vehículos, herramientas, contenedores y otros artículos reglamentados de acuerdo a la dosis y tiempos establecidos por el producto comercial. Entonces, si ustedes me preguntan, yo he visto en bananeras que sí manejan estos conceptos súper bien, porque ustedes ven unos pedillos largos, les hacen pisar por agua, como para lavar o remover las partículas, y ¡pac! Después pasa a desinfectarte. En otros, en cambio, te dicen, no pises esta esponjita y ¡plac! Te hundes en el amonio cuaternario. Que sin ser ineficiente no es lo suficientemente eficiente. Sí, sí me entienden esa parte. O sea, sí está haciendo algo, pero no está desinfectando correctamente. Pero les digo, estoy muy agradecido porque pude ver en algunas bananeras, les digo, este último tiempo que fui, que hay una como poza de agua, entonces uno va pisando, pasas al amonio y ¡pac! Sales al otro lado. Perfecto. Esa es una forma correcta de hacerlo, porque si no, como les dije, inactivan el amonio cuaternario. Aquí abajo sigamos leyendo esta parte. La agencia, a través de comunicados oficiales y campañas de difusión y basadas en investigación a nivel nacional o internacional, actualizará en su uso a fin de evitar la resistencia. Esta es la pregunta que les hago a todos. ¿Alguno de ustedes ha rotado un desinfectante al día de hoy? ¿Hay alguna campaña para fomentar la rotación, para evitar resistencia? Mis estimados amigos, no, no. Entonces hay que ser claros.
Hay que ser claros que ustedes tienen que estar, obviamente, no, esta no es una práctica que se ejecute, no es necesaria, la verdad, pero sí se tiene que estar atentos a saber en qué momento hay avances tecnológicos en temas de desinfección, un producto que tenga una mejor característica que nos ayude, nos aporte a los sistemas de desinfección. Así que estas dos diapositivas que hemos pasado tienen el objetivo de hacerles ver de la ambigüedad, tienen que hacerles ver de la responsabilidad de ustedes, de no, en una guía que ustedes le entreguen a alguien, no le pueden decir de cuarta o de cuarta generación o de quinta. Pongamos un ejemplo ya. Pero les quiero hacer ver el impacto. Yo soy de las personas que pienso que mucho de todas las malas decisiones que se toman es porque no se valoró el impacto de la medida ni del riesgo. O sea, a un riesgo elevado tengo que tomar una medida que tenga mayor impacto, porque el riesgo es muy alto que pase algo. Pero si el riesgo no es tan alto y tomo una medida, estoy subutilizando el recurso. Y señores, este negocio es de plata. Pongamos un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un litro de un amonio de cuarta generación podría estar bordeando los $10. Uno de buena calidad que hay que disolver y todo. 10. Y uno de uso médico podría estar yendo por los 17 o $20. Pongámosle 20 ya, para nuestro ejercicio. Si ustedes usan 10 litros por semana, ¿no es cierto? Tienen 52 semanas en el año. Estamos hablando de la mitad de precio nomás. De $1,000 solo en gastar en desinfectante 500 aproximadamente. ¿Qué os parece? Solo porque, y la verdad es que seguramente el amonio de 20 está haciendo menos, o sea, lo mismo que el de 10. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a cargas altas, ¿no es cierto? Entonces, tomen una decisión verificando bien el impacto. Porque les puse un ejemplo tonto, pero esto se puede representar. Yo en mis cursos de bioseguridad que dábamos de COVID, hablábamos que la incidencia de una mascarilla de 40 centavos sobre el personal, sobre una base de 20 personas o 30 en una bananera, puede influenciar en el presupuesto en $17,000 en un año. 40 centavos por unidad. Porque en las primeras etapas, ¿se acuerdan que había que cambiar la mascarilla cada 3 horas? Porque esa era la duración que tenía. Entonces, si teníamos un proceso de 8, etcétera, etcétera. Entonces, sí les invito a que verifiquen el riesgo primero y el producto para tomar buenas decisiones en esto, porque esto es caro y no vale la pena subutilizar un producto. Ahora vamos a algo que sí es bien importante. Todo el mundo se preocupa del banano, sí que el banano, que las prácticas de desinfección, que sí que hay que entrar por el pediluvio, el rodiluvio, que hay que fumigarse. Y saben que el Fusarium raza 4T no solo está en el banano, ¿no? Hay más musáceas, en las heliconias, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto. O sea, hay un mar de hospederos, no solo es del banano, eso sí hay que estar claros. Entonces, se podrían cometer errores como los siguientes. Aquí les pongo ejemplos, ¿no? Aquí les pongo especies hospederas, es la heliconia caribea, heliconia mariae, heliconia, hay, bueno, en las musáceas hay algunas. No quiero entrar mucho en las variedades y en las especies porque esta es una información general, pero yo sí les quiero enseñar la siguiente diapositiva, el abacá. El abacá es un producto que no es tan conocido, es una musácea, es una planta igualita al banano. La hoja más estrecha, un poquito más paradas las hojas, pero es igualito. Se cosecha el tallo. En la zona de Quevedo debemos tener, en Santo Domingo y Quevedo, más de unas 1,500 hectáreas. Imagínense en el impacto. Y aquí en la vaca nadie habla de Fusarium raza 4T. Aquí no hay medidas de bioseguridad. Entonces, deberíamos pensar que todo este modelo debería estar enfocado a todas las musáceas. Este puede ser un hospedero de Fusarium, el famoso abacá. Las heliconias. Ese me da todavía más miedo. Las heliconias. Miren esto. Qué bonita flor, ¿no es cierto? Y todo el mundo las tiene porque son muy lindas, pero también son hospederos. Pues generalmente, a veces en los camiones de banano, y esto sí me pasó también de la vida real, tenía que hacer una verificación de fruta en un camión, en el asiento. Por algo me acerqué al señor del camión y atrás vi una linda ramo de estas heliconias. Entonces el señor muy amable me decía, no, lo que pasa es que me regalaron en una finca unas lindas heliconias. ¿Y? ¿Y para qué sirvió todo el sistema? Y esa finca tenía sistema de bioseguridad. No se puede mover material vegetal que podría contener. Pero no es solo no mover el material vegetal del banano. No, las heliconias. Alguien podría tener esta fibra de la vaca que le usan para algunas cuerdas, algunas vainas. O sea, tienen que estar claro que el Fusarium raza 4T no solo está en el banano ni en el plátano.
está en otras especies que uno no les tiene tan claras, como las heliconias y como el abacá. Y yo les digo una cosa, muchos de los camiones tienen sus famosas cuerdas y vainas hechas de abaca de fibra, un montón. Y las heliconias son de libre movimiento, cuando las heliconias tendrían que ser cosas que no pueden ni entrar ni salir de una finca, porque podrían ser transmisores de fusario. ¿Ok? Punto importante, el punto que hay que poner atención. El objetivo de esta charla es darles estos tips pequeños porque yo estoy claro y convencido de que ustedes han escuchado mucho de fusarium, pero de esto no. El diagnóstico, ¿no es cierto? Vamos a hablar un tema del diagnóstico. Es muy importante que los técnicos y personal a cargo de las fincas, así como también los trabajadores, cuenten con entrenamiento avanzado en la identificación de síntomas. Aquí hay una primera parte. Entrenamiento. Tenemos que tener al personal capacitado en identificación. Y a mí me sorprende muchísimo cosas como estas, ¿no es cierto? El personal es nuestra primera alerta. Mire, estoy viendo unas hojitas amarillas, hay unas hojas, está siendo ascendente el avance de este amarillamiento, ¿qué podrá hacer? Rompí un pseudotallo y me encontré esto y aquello. Pero para que sus alertas funcionen de manera adecuada, tiene que tener personal capacitado involucrado. Si no hay personal involucrado, es imposible, entrenado, que entienda cuáles son los síntomas. Entonces, parte de este primer diagnóstico en campo es de gente que esté capacitada. En métodos de prediagnóstico, considerando que la estrategia es la exclusión, la mejor opción es las medidas preventivas, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico temprano es vital. Tenemos que diagnosticar, no esperar que el problema sea grande, sino hacer puntualmente. Entonces, veamos un poquito de los síntomas en campo, ¿no es cierto? Síntomas externos con un extenso amarillamiento foliar, así como también el colapso de las hojas alrededor del pseudotallo, agrietamiento del pseudotallo, amarillamiento foliar. El amarillamiento foliar, como le ven ustedes en la imagen, pero generalmente en la fase inicial el amarillamiento va de las hojas más antiguas y las hojas de abajo. Entonces, una de las características para identificar correctamente este ataque de fusarium es que es ascendente el amarillamiento. No va a encontrar una hoja amarilla arriba primero. Negado, eso es una deficiencia. Pero si comienza el amarillamiento de abajo hacia arriba, es una clara muestra que podría ser fusario. ¿No es cierto? Y si ustedes cortan el pseudotallo, vamos a la segunda parte. Cortamos el pseudotallo y vemos entre la capa 2 y 3, vamos a comenzar a ver enrojecimiento o daño de las capas, ¿no es cierto? Las células vasculares comienzan a deformarse. Esa es otra forma de identificar. Y lo que sí estamos claros es que hay muchos síntomas que son parecidos de otras enfermedades. Entonces, la única manera, o sea, no la única forma, pero es súper importante, es bien útil poder verificar los síntomas como un riesgo potencial. Pero hay que estar claros que estos síntomas pueden ser de otra enfermedad o deficiencia nutricional. No al tener estos síntomas, ya de hecho tenemos fusarium. Eso hay que estar súper claro, no es así. En la identificación, hablemos un poquito de la identificación, ¿cierto? Las diferentes razas del patógeno causan síntomas similares y una raza 4 tropical podría ser mal interpretado si es observado dentro del genotipo Cavendish, que es el nuestro, ¿no es cierto? Entonces, ya les dije anteriormente, no por tener esta sintomatología, de hecho tienen fusarium, ¿no es cierto? Por tal motivo, ninguna herramienta visual reemplaza a una prueba basada en ADN o una PCR, ahora que están tan de moda. Dichas herramientas nunca deben ser consideradas como una prueba de diagnóstico final. Una observación visual nunca es un diagnóstico, nunca. Pero sí, a la muestra de sintomatología, lo primero que tenemos que hacer es tomar las medidas, ¿ok? El diagnóstico debe ser adecuado para la evaluación de la planta sospechosa, sino también para dos cosas importantes. O sea, no solo es el hecho de, ok,
Encontré mi planta con sintomatología. Para poder evaluar, tienen que tomar en cuenta suelo y agua. Y esto sí es súper importante. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar las esporas. Vamos a encontrar parte de este hongo en el suelo y en el agua. Esto sí es súper importante. Se debe llevarse una muestra. Ya vamos a ver la muestra foliar, o la del pseudotallo, la del suelo y la del agua, para poder así hacer un análisis completo. Es esencial verificar todo tipo de material que pudiese contener suelo, especialmente el adherido a calzado, visitantes e incluso contenedores, maquinaria y herramientas, que es un vector de contaminación. Eso ya hemos hablado. Tenemos que evitar los vectores de contaminación y pensar que el análisis completo o ajustado tiene que ser en base, claro, pseudotallo, suelo y agua. Recuerden esto, en esos tres podemos encontrar. Nos va a poder dar un margen mucho más amplio para la toma de una decisión. Ahora, yo quiero hablar, ¿qué pasa? O sea, no hay Fusarium raza 4, gracias a Dios, en Ecuador. Pero, ¿qué hacer que si nos llegaría a pasar? Pensemos en esto. Tenemos una planta, ¿no es cierto? Tenemos una planta. Identificamos que puede tener síntomas de Fusarium raza 4T, ¿no es cierto? Tiene Fusarium, tiene síntomas. Lo primero que tenemos que hacer es una exclusión 10 metros a la redonda. Un primer anillo de seguridad. Estos 10 metros que tomemos alrededor nos van a dar un área de exclusión inicial de 400 metros cuadrados. ¿Ok? Ese es el primer anillo de seguridad. En este primer anillo, ¿qué habíamos hablado? ¿Cuál sería uno de los riesgos potenciales que tendríamos si es que pasara esto? El agua de escorrentía, ¿no es cierto? Entonces tienen que hacer unos canales de 30 centímetros de ancho contra 30 centímetros de profundidad. ¿Ok? Eso alrededor del primer anillo. El segundo anillo de seguridad tiene que estar de 30 metros. Este anillo de seguridad de 30 metros nos va a cubrir un área de 3.200 metros cuadrados. Al filo de este vamos a hacer el mismo canal de contención de agua de escorrentía. Y el tercer anillo de seguridad va a estar a 50 metros. Estos 50 metros nos van a dar una cobertura de 10.000 metros cuadrados o una hectárea, ¿no es cierto? Como le quieran ver ustedes. Esa es la forma de aislar un posible foco. Y es lo que les contaba hace un momento. ¿No les parecería súper interesante si ustedes tienen focos de fusario en su cultivo, hacer un cerco de este tipo? Evitarían la diseminación. Si ustedes identifican dónde está el foco, pueden hacer una exclusión y hacer estos canales para evitar la contaminación por agua de escorrentía. Ustedes podrían evitar un montón de problemas. Esta es una muy buena práctica. Esta es una muy, muy buena práctica. Y más o menos los amigos van a ir dando las áreas que vamos a comenzar a excluir, ¿no es cierto? Entonces es un tema súper interesante. Y esto sí les invito a tomar en cuenta. 10, 30 y 50 metros de exclusión nos van a dar estas áreas hasta tener una hectárea. A esta área, ¿qué es lo que se le hace con estos canales? Es no meter ni sacar material vegetal de esta área. Perdón. Si ustedes ingresan a esta área, ingresar con todos los protocolos de bioseguridad que ya vamos a conversar, porque tenemos que evitar que el fusarium salga. Entonces es una práctica que hay que tener en cuenta, hay que saber cómo hacerla y tomarla con seriedad, ¿no es cierto? Porque lo que estamos haciendo es evitando que se nos abra cualquier problema en el tema hongos de suelo. ¿Ok? Les voy a pasar un pequeño video. Este es un reportaje del Universo que habla sobre el fusarium hasta 4 y la importancia en la industria. Por favor, para que lo escuchen. Voy a volver a entrar. Voy a volver a entrar. ¿Cómo? Voy a volver a entrar en la sección.
Avancemos. Perdón. Permítame un segundo. Ok, ahora vamos a continuar con el tema. Vamos a hablar del protocolo para tomar muestras de tejido vegetal y suelo en campo. Este es un tema bien interesante y lo vamos a tratar con detenimiento. Correcto. A ver, permítame un segundo, por favor. Ok. Protocolo para tomar muestras de tejido vegetal, ¿no es cierto? Primero que los protocolos empleados para tomar muestras incidirán directamente sobre los riesgos de propagar. Si es que nosotros no tenemos personas capacitadas de nuestra finca o un servicio de un laboratorio que nos garantice que la muestra, la toma de muestras no va a ser un canal de propagación del patógeno. Eso sí es básico, ¿sí? Es por este caso que se debe tomar ciertas consideraciones adicionales por ser una enfermedad cuarentenaria y de fácil dispersión, como es el caso del Fusarium raza 4T. El personal encargado debe realizar esta labor, debe tener conocimiento de todos los elementos que debe tener, los criterios técnicos y medidas de bioseguridad pertinentes. ¿Por qué? Porque el acto de tomar la muestra podría ser uno de los principales canales de contaminación del siguiente paso, ¿no es cierto? Del siguiente nivel. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta es la parte importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identifique la planta que será sujeto al análisis y luego un registro fotográfico, ¿no es cierto? Entonces identificamos la planta, decimos, esta es la planta que vamos a tomar y tomamos una fotografía. Siguiendo las recomendaciones de acceso a áreas sospechosas o infectadas, proceda hacia la planta a través de la entrada única. Para llegar a una parte que ya está excluida, tiene que haber una sola entrada, un solo ingreso, ¿no es cierto? Un solo ingreso. Seleccione el área de corte del pseudotallo a una altura entre 50 a 60 centímetros desde la base. Entonces, tenemos aquí la planta de 50 a 60 centímetros. Hacemos la incisión que estamos viendo, ¿no es cierto? Haciendo uso, obviamente, de guantes, de un cuchillo desinfectado, que les voy a hacernos claro que sería no tan desinfectado, sino tiene que ser un cuchillo limpio primero, desinfectado después, y se procede a realizar una incisión de un cuadrado de 5 a 8, de 5 por 8 centímetros, ¿no es cierto? Es de 5 por 8, haciendo un corte profundo. ¿A qué nos referimos con un corte profundo? Aproximadamente de 10 centímetros de profundidad. ¿Ok? Hacemos un corte profundo. Entonces, ahí, como ustedes ven en la imagen, tenemos 5 centímetros por 8 centímetros y una profundidad de 10 centímetros. ¿Ok? 5 por 8 por 10. De 50 a 60 centímetros desde la base del pseudotallo. Esa es la forma de tomar la muestra del pseudotallo. Es bien importante que consideren esto. ¿Por qué 50 a 60 centímetros? Estos 50 a 60 centímetros se tienen que dar porque si no se puede caer en un problema de una muestra que, o sea, de confundirla el daño del sistema vascular, porque hay otras enfermedades que causan esta sintomatología, pero que no llegan, que ya no superan entre los 50 centímetros de altura desde la base del pseudotallo. ¿Ok? Ese es un punto bien importante que hay que considerar. De aquí vamos a coger, ¿no es cierto? Tenemos el pseudotallo, eliminamos la primera capa, cogemos la segunda y la tercera capa. Esa segunda o tercera capa, en el caso de ser un problema de Fusarium, se va a presentar ya de color roja. Aquí miren en esta imagen de aquí. Tenemos 1, la que está más café 2 y la que está totalmente roja 3. Entonces, eliminamos esta y cogemos 2 y 3. Ok. Ahí ya se ve en este caso daño de los ácidos vasculares, ya se ve el tejido enrojecido.
La muestra debe ser colocada en piezas pequeñas y secadas con papel toalla o filtro. ¿Por qué tenemos que secar por qué tenemos que envolverlas en una toalla de papel? Tenemos que secar. Este tejido es embebido de agua, ¿no es cierto? Que puede causar la pudrición de la muestra. Entonces tenemos que secarla con el papel toalla y guardarla generalmente en fundas de papel. Aquí tenemos una nota importante. Sobres de papel o tubos de vidrio plástico en una caja de poliestireno. Evite utilizar bolsas de plástico porque si no las muestras, se puede, o sea, por el calentamiento de la funda plástica podría morir todas nuestras esporas que son lo que vamos a identificar, ¿no es cierto? Entonces se recomienda funda de papel. Y si les voy a dejar aquí, por favor, la muestra del tejido en funda de papel, porque si ponemos en funda plástica, podríamos estar permitiéndonos desnaturalizar la muestra. ¿Qué información se requiere de la muestra? Número de muestra, fecha, persona a cargo, quién tomó la muestra, nombre de la variedad, incluyendo los nombres locales, si es que se tiene más información de la composición genética, estado de la planta, esto es bien importante. No necesariamente vamos a tomar, en un país como el nuestro, se podría tomar, hacer se podría hacer un muestreo de control, ¿no es cierto? Entonces se tiene que explicar si tiene o no tiene sintomatología. ¿No es cierto? Esta planta no tuvo sintomatología, es decir, no está con las hojas amarillas. Porque les pongo un ejemplo. Hay una guía andina sobre el manejo del fusarium raza 4T que te dice, una de las características del fusarium raza 4 es el amarillamiento de los bordes de la hoja hacia adentro. La verdad que ese síntoma es exactamente igual a la deficiencia de hierro. Es lo mismo. Entonces comienzan a crearse un poco de lo que decíamos al inicio, de síntomas parecidos entre una enfermedad, una deficiencia nutricional. Entonces, esas cosas, esos temas tienen que estar súper claros. Entonces, sí hay que escribir. El síntoma que presentó fue tal, y ser muy, muy descriptivos y muy específicos. Amarillamiento en los bordes de las hojas, el amarillamiento total en las hojas estaban cerca de la base del pseudotallo, etcétera, etcétera. Se nota un amarillamiento ascendente, descendente, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es bien importante para poder establecer la sintomatología real. Pensemos que a pesar de todos los años que tenemos usado en raza 4, se comporta diferente en cada zona. Eso una. Dos, todavía estamos en una fase de investigación y desarrollo de cómo manejarlo. No tenemos no tenemos todas las pruebas, ensayos, hechos para poder establecer con exactitud muchas de las sintomatologías. Se podrían estar presentando síntomas distintos, entonces hay que estar súper claros de eso. Obviamente, evitar las coordenadas geográficas de información sí es vital. Datos generales que puedan representar información valiosa para estudios epidemiológicos posteriores. El muestreo, por ejemplo, si la planta estuvo cerca de canales de desagüe, cerca de vías transitadas, número de plantas afectadas. O sea, pensemos en algo. Este es el momento de generar datos. Hay que generar información, hay que obtener información que nos permita manejar o hacer un esquema claro de cuáles son las condicionantes que se presentaron para de esa forma determinar cuáles son los factores externos que pudieron haber incidido en la presencia del fusario. Ahora vamos a hablar un poco del protocolo para tomar muestras de suelo en campo. Esto también es bien interesante. Aquí vamos a hablar un tema de movilidad. O sea, nosotros, y les digo nosotros, los agrónomos, todos hemos tomado muestras de suelo. Y la verdad es que tenemos una práctica bastante común, entonces vemos en qué punto está el desarrollo radicular, cavamos ahí a tal profundidad. En el caso del fusarium, el fusarium es un hongo que tiene una alta movilidad. Y de ahí la forma de tomar la muestra. Entonces vamos a explicarles un poco, ¿no es cierto? Una vez tomada la muestra de tejido vegetal de la planta seleccionada, proceder al muestreo del suelo. Eso es otra cosa que, aunque parezca no tan interesante, es es muy interesante tomar en cuenta. De la misma planta que tomemos, en el caso del fusario, el análisis del pseudotallo tiene que ser tomado en el análisis del suelo. Necesitamos entender si es que tenemos presencia ya de fusario en el suelo.
O sea, de hecho, tuvimos que tener presencia en el suelo para llegar al sabotaje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tenemos otra vez, vamos a una planta de banano, ¿no es cierto? La primera muestra vamos a tomarla a 1 metro. La segunda muestra vamos a hacerla a 3 metros. Y la tercera a 5 metros. Ok. A 1, 3 y 5 metros. ¿Por qué? Por la movilidad que presenta el fusario. Tenemos que determinar en qué punto tenemos de... Pues, si nosotros tomamos a 5 metros tomamos a 5 metros una muestra y la muestra a 5 metros nos sale positiva, ¿qué nos está diciendo? Aunque no haya sintomatología, que ya tenemos infectada la planta de lado, aunque no muestre síntomas. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué más nos está diciendo? Que si comenzamos a hacer en los cercos de seguridad que ya hicimos, ¿te acuerdas que hablábamos de 10, 30 y 50? Si nosotros comenzamos a hacer muestreos en los anillos de seguridad y vemos que la última parte de nuestro control, la 1 hectárea, volvemos a hacer este monitoreo y presenta el problema, ¿qué quiere decir? Tenemos que ampliar el cerco, porque estamos con el problema avanzado, ¿no es cierto? Entonces, es bien interesante esta toma de muestra de suelo, nos va a decir muchas cosas. ¿En qué momento del movimiento del fusario estamos? ¿Ok? En el caso de no encontrar plantas con síntomas, como dice en la última parte, evidentes del marchitamiento por fusario, se debe tomar plantas al azar. Aquí hay dos prácticas que se deben realizar. Somos un país libre de fusario, gracias a Dios, pero nuestro vecino tiene fusario, ¿no es cierto? No sabemos, no sabemos. Y ahora pensemos peor, pensemos más. Quizás todavía no se presenten las bananeras porque como tenemos un programa nacional y tenemos un montón de cosas, y el banano es una operación formal por un montón de temas de certificaciones, de mercado de exportación, etcétera, etcétera, no se ha movido. Y la vaca, y las heliconias, ya pudieron haber movido el fusario por todo lado, ¿no es cierto? Entonces es súper importante dentro de nuestros programas hacer, dependiendo del caso, por último, por zonas, monitoreos. Hacer excursiones, tomar las muestras, mandar al laboratorio para verificar si, peor si es que tenemos alguna sospecha de sintomatología. Entonces, esta parte es súper interesante manejar. Como les habíamos dicho principalmente, aquí tenemos las plantas con la sintomatología, ¿no es cierto? Aquí tenemos la forma de tomar la muestra que está a 1, a 3 y a 5 metros, los anillos, como habíamos conversado. Y obviamente ya después esto se va al laboratorio, se hace aislamiento y se puede verificar la presencia o no. Entonces es muy importante y en el caso de hacer un muestreo preventivo, en el caso de Ecuador, todas las prácticas son preventivas. Todo en Ecuador es preventivo, entonces esa es la parte interesante. ¿Ok? Las muestras corresponden, o sea, las muestras se deben tomar con una pala desinfectada a 30 centímetros de profundidad, es algo que nos había dicho anteriormente, 30 centímetros, que es la parte importante. Las 4 muestras deben ser mezcladas en una bolsa o tenedor. Y una muestra representativa aproximadamente de 100 gramos se transfiere a una bolsa de papel, ¿no es cierto?, por cada una de las distancias. El suelo debe conservarse en cantidades de 20 gramos, dependiendo del laboratorio, y se puede conservar a temperatura ambiente o a 4 o 7 grados hasta el momento del análisis. Durante el proceso de recolección y análisis se debe evitar el lavado de los tejidos, ¿no es cierto? En finca, peor. Maximice si existe el riesgo de que estos remanentes de líquidos puedan llegar a fuentes o cuerpos de agua. Eso sí hay que tener mucho cuidado. Nosotros tomamos nuestras herramientas para hacer este trabajo y después tenemos que tener una limpieza y desinfección, principalmente dentro de la misma área, por favor. Porque se constituyen una de las principales vías de contaminación porque estaríamos contaminando los efluentes. Porque podemos tener la área contaminada con nuestra pala, lavamos ahí, mandamos por cualquier sitio y eso se vuelve un vector de contaminación y una posible dispersión del patógeno. Y aquí vamos a una primera parte de la capacitación. Aquí hemos hablado de cosas, hablamos un poquito de cómo se comporta la plaga, de dónde nació, cómo apareció, cuál es la forma de tomar las muestras, que es un tema preventivo.
Y aquí lo que la clave, ¿no? El R4T no se puede curar, solo prevenir, solo se puede prevenir. Y eso hay que estar súper claros. Todas las medidas de contingencia son para prevenir. Solo el desarrollo a la actualidad, yo les dije, a 6 de agosto, la única, no hay una curación, solo hay medidas de prevención. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no es cierto? Vamos a hablar de medidas de bioseguridad, que son muchas de las medidas que ustedes ya toman en sus operaciones. Y después vamos a hablar de algunas prácticas agrícolas para evitar la propagación de un fusario, ¿no es cierto? Es bueno manejar ciertos criterios para evitar o no ser el lienzo perfecto para el ingreso del fusario. Entonces, para evitar justamente esta situación, hay que tomar en cuenta algunos temas de algunos elementos que tiene que ver tener la planta. Se debe hablar un tema de pH, se debe conversar sobre unas prácticas que son absolutamente inadecuadas para el tema del fusario. Entonces, de eso vamos a hablar. Ahorita vamos a hablar de bastantes medidas generales, que a pesar de ser generales, son bien importantes decir, porque el relajamiento que estamos sintiendo del tema COVID no tiene que representarse en el relajamiento de las medidas para el control del fusario en raza 4T. ¿Ok? Medidas de bioseguridad en campo. Vamos por la primera. No ingresar o transportar plantas o partes de ellas, semillas, cornos, frutos, tallos, a cualquier área de producción agrícola. ¿No es cierto? Y eso es lo que les decía. No se debe mover nada. ¿Cuál es una práctica general? Pensemos, permítame un segundo, por favor. Ya, gracias. ¿Qué es una de las famosas prácticas generales? Pensemos que ustedes no pueden llenar el contenedor, entonces mandan un camión para que retiren sus palets que están armados, ¿no es cierto? Llega un camión, obviamente llega el camioncito y generalmente ven una mano de plátano, de banano encima del techo. Ah, lo que pasa es que en la otra finca me regalaron una manito de banano y se van con el banano ahí encima. Qué bestia, qué terror, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que parecen que son parte de nuestra cultura deben ser eliminadas. Los controles de nuestros garitos, de entrada de las haciendas, tienen que verificar ese tipo de simplezas. En esas simplezas va a estar la diferencia de infectarse o de infectarse. Porque la verdad es que lo que estamos haciendo es contener. Que llega, llega, a menos que no haya algún control o una medida que se esté desarrollando, pero a la actualidad, como no hay una salida más, es un tema que se tiene que seguir moviendo. Entonces, ese tipo de prácticas tienen que eliminarse por completo, por completo. Las hojas de plátano, esta es otra cosa que también es de esa mala costumbre. Llevan hojas para poner cosas encima. Esas cosas tienen que desaparecer. Ese tema es un tema de capacitación y de cultura. Entonces, hay que hacer campañas de capacitación en las cuales se puedan explicar que estas cosas no se tienen que hacer. ¿Cuál será el mayor contaminante en el caso de un camión? El camión como tal, que por último pasa por el podiluvio, el chofer. Un chofer que llega de una operación bananera, retirando la fruta a la suya, ¿qué es lo primero que deberían exigir? Primero pasar por el pediluvio, ¿no es cierto? Pasar por el pediluvio de hecho. Se le puede fumigar en buena hora, con un amonio. Y de ahí las básicas de la bioseguridad, lavarse las manos. Él está en contacto con las cajas, con la fruta, con todo. Entonces, y esa práctica, la verdad que yo he estado, les digo, he visto embarques este último mes en varias haciendas. Una práctica que nadie toma en cuenta. La práctica que les ingresa una mano de bananos de otra finca, de otra hacienda, a la de usted, a la de otro productor. O sea, eso es una constante. Se ve bananos de dentro de la cabina del camión, o sea, en el techo, en la parrilla, en todo lado. Esas cosas se tienen que controlar porque son vectores de contaminación. Pero, ¿cómo se logra? Con programas de capacitación continuos. No movilizar suelo o sustratos de uso agrícola. Bueno, esto sí que es la clave, ¿no es cierto? Es otra práctica que se presenta. Esa es la lástima de esto. Si yo lo estoy poniendo aquí, no es porque son lógicas, ¿no es cierto? No estamos diciendo nada fuera de lo normal. Pero, ¿por qué coloco? Porque pasa. Y yo he visto, y algunas veces.
Vean, no sea malito, le dicen al mayordomo, al jefe de la hacienda. No sea malito, regáleme un saquito de tierra, vea, porque voy a sembrar unas plantitas en la casa. Ni mandados. Dos palazos, van una fundita, se van en el camión. Es estricta y absolutamente prohibido la movilidad de suelo. El suelo es el agente, ahí está el fusario. Entonces, no porque la plantación se vea sana se pueden permitir ese tipo de cosas. No. Entonces, ¿cuál es la invitación a esto? ¿Qué les estoy queriendo decir con todo esto? Invitándoles a que se debe desarrollar pro, planes, o sea, procedimientos y capacitar estos procedimientos en cómo se deben, de qué actividades están prohibidas. El movimiento de, nadie puede sacar una mano de banano de la finca, de la hacienda, nadie puede sacar una muestra de suelo, nadie puede ingresar con nada de esto. Y esas cosas son parte de programas de capacitación, pero son muy importantes porque sí pasa. Aquí hablamos sobre el tema, esto es más un tema país. No movilizar ninguna artesanía hecha con fibra de banano y no ingresar animalitos o arañas. Esta es otra cosa que puede ser un canal de contaminación. Mucha gente en el tema de las arañas les lleva, no sé, a veces creo que hasta las venden. Todo ese tipo de cosas tienen que desaparecer. O sea, estas prácticas de mover, sacar cosas de la hacienda hacia otra y esta puede estar en contacto con otra área productiva es un peligro. No llevar la misma ropa y calzado utilizada para visitar una operación bananera. Si a mí me preguntan, esta es una práctica que está muy lindamente escrita, pero bien difícil aplicable. Pero ustedes también tienen que tener buenas prácticas. O sea, pensemos en una persona que vende insumos, ¿no es cierto? Va a la bananera de ustedes y les dice, ah, vengo a dejar este productito. Y el mismo después se va donde el vecino, después de eso se va a otra zona, y después de eso camina por todo lado. Él puede ser uno de los mayores vectores. Entonces, una de las buenas prácticas es no permitir visitas. Aquí sí les voy a poner restringir visitas, por favor. Parecen cosas lógicas, yo les insisto en esto, pero se debe restringir las visitas a las haciendas. No es para todos, no deben entrar, debe haber un motivo. Y si es que no, deben tener protocolos bien exigentes. O, por último, que sea la única visita en el día. ¿Cómo se garantiza eso? Muy temprano en la mañana. Temprano en la mañana viene de la casa. Entonces va a llegar a mi operación bananera y va a decir, bueno, hago lo que tengo que hacer, hago el ensayo, lo que ustedes quieran y me voy. Perfecto. Si alguien me pregunta, yo haría una zona de exclusión como para hacer ensayos. La que hablábamos de los 10, 30 y 50, una hectárea para hacer ensayos con zona de exclusión. En esta zona vamos a hacer pruebas, entras por aquí, sales por el otro lado, no tienes acceso a las demás partes de la finca, chévere. Pero esas son diseños de soluciones, ¿no es cierto? Hay que tomar las cosas con claridad. Aquí, si va a visitar un sistema productivo en cualquier región del país, solicite botas de caucho y elementos de bioseguridad requeridos para el caso, overoles desechables para el ingreso y entregarlos al final de su visita para su destrucción o disposición final. ¿Qué les parece esta imagen? Esta imagen es bien interesante. ¿Qué opinan sobre esto? Tienen unos lindísimos trajes de bioseguridad, tienen mascarillas, tienen guantes, tienen unas fundas de los zapatos, todo. Y la persona que está alzando la mano aquí a mi mano derecha tiene una gorra. Entonces él va a botar sus guantes, sus fundas, donde está dejando todo lo que supuestamente contaminó y se va a poner su misma gorra. ¿Qué les parece? Es una locura, ¿no es cierto? Toda la bioseguridad está aplicada aquí, pero no. El señor se puso la gorra y por lo tanto acaba de destruir el modelo de bioseguridad. Y hay una cosa adicional. Están usando sus mismas mascarillas. Van a salir puestos sus propias mascarillas. Entonces, miren, la bioseguridad no es comprar los trajes. La bioseguridad es diseñar una solución, pero afinando los detalles. Esa persona con esa gorra va a salir a contaminar. Si hubiera presencia de esporas, en la gorra está llevándose todos. Entonces hay que tener claro este tipo de detalles que es súper importante. Les pido que tomen mucha atención a esto. En no contar con la bioseguridad adecuada, absténganse de ingresar a áreas productivas. No solo es de no disponer, sino utilizarlas correctamente y con criterio, por favor. De existir todos los procesos de limpieza y desinfección que le indiquen para el ingreso y durante la visita a cualquier área productiva.
es cierto? Entonces, eso es súper importante. De aquí está el lavado de manos, el uso de botas, la desinfección del vehículo, ¿no es cierto? Las zonas de transición. Hay cosas súper importantes de considerar. Necesitan ustedes tener un flujo donde en las zonas de transición se quede la gente contaminante. Esa es la clave. Zonas de transición donde las esporas o la presencia del hongo se quede. No darle paso a. Esa es la parte interesante. Miren aquí. Restringir el acceso al área de contaminación solo el personal implicado o los procesos de diagnóstico de estos organismos, ¿no es cierto? Las personas encargadas. Aquí hay algo bien interesante, ¿no es cierto? Restringir el área. Entonces, ustedes tienen del lado de la cinta las personas con el traje, con las fundas de ahí, las botas para no contaminar, todo perfecto, ¿no es cierto? Y del otro lado tienen un señor que está ahí cogido de una pata de banano tomando fotos. O sea, no solo está en el calzado. A ellos les han puesto unas fundas ahí para proteger que no vayan las esporas. Las esporas van en muchos otros, no solo en las botas. O sea, hay un montón de formas de mover las esporas y eso se tiene que estar súper claros. Ok, hay que tomar las medidas con criterio. Ahí hay un descriterio total. Usan trajes, pero usan unas gorras cualquiera que seguramente van a llevarse, van a salir puestos, pero sí se ponen en las botas fundas para evitar mover las esporas. O sea, hay que ser un poquito más ajustados de las realidades, ¿ok? No es el insumo de bioseguridad, es la práctica del uso del insumo lo importante. Ahí está la diferencia de esto. La importancia de esto es hay en el insumo. Sí, por favor, entiendan esa parte porque eso sí es bien interesante. No es, voy a comprar el mejor overol, las mejores botas, voy a hacer después el mejor amonio cuaternario. No, no sirve para nada si es que no hay una práctica bien diseñada. Esta es la diapositiva que más me gusta. Capacitar es la clave, señores, la capacitación del uso de las medidas, capacitar en la sintomatología, qué hacer, cuáles son los canales de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un video, me encanta, es un video de Nicaragua sobre el manejo del COVID, el manejo del fusión raza 4T. Esta presentación se les va a hacer llegar y va a estar subida en la página, entonces no les voy a pasar el video, es un video que dura como 12 minutos, pero sí les invito después cuando revisen la presentación, revisar el video porque es muy, muy interesante, la verdad. ¿Sí? Ahora vamos a ver prácticas ante la sospecha de plantas con síntomas de fusión raza 4T. Vamos a irnos por este lado ahora. Entiendo también que es el final del día de trabajo, pero sí les pido un poquito de atención en esta parte porque esta parte es bien interesante también. Vamos a hablar un poquito, hagamos un poquito de resumen. Yo sé que ustedes son gente del mundo del banano, pero también es bien interesante que recordemos esto, ¿no es cierto? Vamos a hablar del nutriente y la función. Tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, hierro, manganeso, boro, zinc, cobre y molibdeno. Vamos a poner especial atención a dos. Vamos a poner especial atención al hierro y vamos a poner especial atención al zinc, ¿ok? Vamos por el tema del nitrógeno, síntesis de proteína, crecimiento y rendimiento, fósforo, división celular y formación de estructuras energéticas, el potasio, transporte de azúcares, control de estomas, cofactor de diversas enzimas, reduce la susceptibilidad de enfermedades de las plantas. Calcio, un importante componente de la pared celular, el azufre, síntesis de aminoácidos esenciales, cistina y metionina, el magnesio, parte central de la molécula de clorofila, y el hierro es síntesis de la clorofila. Ojo con este. Síntesis de clorofila. Manganeso, necesario por el proceso de fotosíntesis. Boro, formación de la pared celular. Zinc, síntesis de auxinas. ¿Cierto? Cobre, influye en el metabolismo del nitrógeno y carbohidratos. Y molibdeno, componente de las enzimas nitrato reductasa y nitrogenasa. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque hay dos elementos que nos ayudan a subir como las... no vamos a irnos por el lado tan técnico, pero nos ayuda a que la planta tenga mayor capacidad de defensa. ¿Sí? Pero antes de eso vamos a ver las funciones de estos elementos, tales como el hierro. ¿En qué afecta directamente el hierro, por ejemplo? En el rendimiento. ¿Cuál es el rendimiento? Ustedes saben cómo se expresa el rendimiento en banano. Es la conversión. En la conversión se puede evidenciar el hierro. Y en el tema del zinc, igual en el rendimiento, pero también en el peso de los frutos, en el diámetro de los frutos, de los azúcares, en la acidez de la fruta,
en los sólidos solubles y en la vitamina C que presenta el banano. ¿Ok? Entonces vamos por aquí. Hablemos sobre el zinc. Dice, mantener el zinc en los niveles requeridos en base a disponibilidad y requerimiento del cultivo. El zinc favorece de manera significativa la resistencia de la planta al ataque de Fusarium raza 4T. ¿Por qué? Regula las relaciones de agua y mejora la integridad de la membrana celular y estabiliza los grupos sulfa-hidril en proteínas de membrana involucradas en el transporte de iones. Regula las relaciones de agua. Esta es la parte importante. Y mejora la integridad de la membrana celular. Es más común en las plantas jóvenes donde no hay madre que actúe como reservorio de nutrientes. Los síntomas pueden aparecer en un año sin afectar el rendimiento. En plantas jóvenes no hay la deficiencia, ¿no es cierto? Después, posterior, comienza a aparecer y no aparece en el primer año de producción, sino en el 2 y en el 3. Entonces, ¿cuál es el mensaje? A pesar de que sepamos que el zinc se va a representar en rendimiento, hay que realizar análisis de microelementos porque el zinc es, en estudios comprobados en el Asia, se garantiza que aporta a la resistencia de la planta ante el ataque de Fusarium raza 4. El tema del hierro. Mantener el hierro en los niveles requeridos en base a disponibilidad y requerimiento del cultivo, ¿no es cierto? Igual, favorece de manera significativa. Aquí hay un problema. El hierro se puede absorber de 1 a 3 gramos. Es bajísima la capacidad de absorción de hierro que tiene la planta. El 80%, por lo menos, del hierro se absorbió en la primera mitad de la vida de la planta. Al inicio de la planta, por eso es cuando ustedes comiencen cultivos nuevos, se debe manejar de manera adecuada el hierro. ¿Dónde se observa esa deficiencia de hierro? En suelos calcáreos, alcalinos, suelos con alto contenido de agua y mal drenados. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado? El tema del drenaje es vital también para la no infestación de Fusarium. Y suelos con alto contenido de manganeso. Hay que pensar en alternativas para la regularización del manganeso para permitir la absorción del hierro, ¿no es cierto? Entonces, considerando la poca capacidad de la planta de absorber el hierro, tenemos que considerar darle las condiciones idóneas al suelo para que se pueda absorber esa pequeña cantidad, como que no hay encharcamientos, buen drenaje, manejar el manganeso y manejar el pH. Importante. Síntomas de la deficiencia, clorosis general de la lámina entera, principalmente en hojas jóvenes. ¿Qué les parece esto de hojas jóvenes? ¿No es cierto? Permítanme un segundo. ¿Qué les parece este tema en hojas jóvenes? ¿Se podría o no se podría confundir el síntoma? Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? Habíamos hablado que en la planta de banano, las hojas más pegadas a la base del ceutallo, las más viejas, son las que se comienzan a amarillar, ¿no es cierto? Pero aquí nos dice que hojas jóvenes. Entonces, esta parte que se amarillan las hojas jóvenes también nos podrían confundir. Entonces, por eso hay que estar súper claros de este tema. Tenemos que capacitar para que identifiquen bien de manera correcta la sintomatología. El hierro y el zinc, por estudios realizados en el Asia, son dos elementos claves en la prevención de la resistencia que presenten hacia el ataque de Fusarium. Sí, por favor, tomar en consideración. Ahora, las condiciones idóneas para el desarrollo del Fusarium son que haya una baja de temperatura considerable y que el ambiente se encuentre lluvioso. ¿Por qué yo pongo esto dentro de las medidas? ¿Cierto? Si yo ya tengo claro que el Fusarium se presenta en estos escenarios, ¿qué es lo que debería yo realizar bajo estas condiciones? Monitoreo. Ya habíamos hablado de eso. Esto para mí es vital. Monitoreo. Bajo condiciones de la media de temperatura y periodos lluviosos, sí es bueno realizar un monitoreo. O digámoslo de manera agrícola, un ABR. ¿Qué es un ABR? Un análisis visual rápido. Ustedes dan la vuelta como supervisor, hacen ese análisis visual rápido y se determina si se encuentran o no novedades sobre el tema.
Aquí hay un factor súper importante que se debe manejar. El pH del suelo es un factor muy importante en el manejo del fusarium. Se debe manejar un pH entre 5 a 5,5. ¿Sí? Aquí hay varias teorías sobre cuál es el pH ideal del suelo. Va a depender de la zona, indiscutiblemente. Pero también se debe tener en consideración que el pH ideal está entre 5 a 5,5 para el control del fusarium. Generalmente se están manejando suelos de entre 7 y 6. Pero si esta franja de pH ligeramente ácido ayuda y aporta para el control. ¿Qué deberíamos evitar si es que vamos a comenzar una operación agrícola bananera? A pesar de que en Ecuador el banano convencional, entre comillas, un banano ya no debería autorizar siembras, entre comillas, son los suelos pesados y los que se dificulta el drenaje. Y el uso de estiércol, es un problema. Me van a decir, no, pues ingeniero, está mal. El estiércol va a ayudar a la acidez del suelo, correcto. Pero el estiércol, primero que es un canal de contaminación. Primero. Y número dos, generalmente tiende a descomponerse en la planta. Tiene que ser un producto, un estiércol absolutamente tratado para que no se genere un cierto porcentaje de descomposición ya una vez puesta. Y ese proceso de descomposición va a elevar la temperatura del suelo, va a generar procesos de quema de sus raíces, considerando que la raíz del banano es una raíz superficial. Tengan cuidado con el uso de estiércol. Y en esta última parte de la charla, que espero que les haya aportado, son cosas súper sencillas, son cosas que ya deben haber escuchado, pero les quise brindar un resumen y hacerles ver detalles. La diferencia en el control y prevención o en los círculos de contención son los detalles. Si ustedes manejan procedimientos a detalle, tomando en consideración las cosas que yo les he comentado el día de hoy, van a evitar la propagación de las enfermedades. Piensen en el efecto COVID para ustedes. El COVID, la bioseguridad, ha ayudado a que no se mueva. El rato que haya relajamiento de las medidas de bioseguridad, puede subir y no puede. De hecho, los niveles de riesgo de un posible aparecimiento de un fusario o que venga de Colombia cerca van a ser muy altos. También, ¿por qué? Porque ustedes creen que se ha mitigado bastante este riesgo, porque las fronteras terrestres tenemos cerradas, así nomás, están cerradas. Eso, como el fusil tiene que moverse por algún canal, también ha sido una de las formas de frenar el avance. ¿Ok? Aquí tengo textualmente este testimonio del doctor Agustín Molina, del Centro Internacional de la Biodiversidad. Él es el coordinador para Asia Pacífico, dice un montón. Voy a pasarles a la traducción, obviamente no es literal, pero quiero que entiendan que la diversidad, y aquí hay un concepto que me encanta. Aquí vamos a hablar algo sobre sostenibilidad. Aquí vamos a hablar algo sobre sostenibilidad. ¿Ok? Para los pequeños agricultores que producen para el mercado local serán más resistentes, ya que sus sistemas de cultivo se caracterizan por la diversidad de especies de cultivares, especialmente en Asia, donde es común el uso y consumo de diversos tipos de bananas. Entonces, claro, si ustedes no manejan el modelo de monocultivo, manejan varios tipos de especies de cultivares, ¿qué están evitando? Esa diversidad evita el ataque. ¿No es cierto? ¿Qué hemos dicho ahora? Que el ataque del Fusarium raza 4T está enfocado ¿en qué? En Cavendish, ¿no es cierto? Porque todo es Cavendish. Entonces tienen todo ese monocultivo generan esos problemas. Entonces, tener o manejar modelos de distintas variedades o distintas razas o de especies dentro de una operación generan generan un equilibrio en ese ecosistema productivo que evitan estos ataques tan agresivos de plagas y de enfermedades. Entonces es bien importante ser sostenibles. Esta es una práctica, el manejar cultivos bajo sombra, como una especie nativa, todo ese tipo de actividades son sostenibilidad. Entonces, sí es una invitación. Y la segunda parte de lo que nos comenta el doctor es
De hecho, la gestión del Fusarium seguirá siendo un gran interesante desafío, o sea, un gran interesante desafío para todos los países en América Latina. Y se aplica el dicho, una onza de prevención es mejor que una libra de cura. Que esto sí es lo más interesante, ¿no es cierto? Y creo que esta es la clave y el resumen del día de hoy. Un poquito de prevención es muchísimo mejor que libras o kilos de cura, porque las medidas de cura son, quieren que les digan palabras criollas, son patadas de ahogado. Esta es una frase a seguir. La prevención es la clave. ¿Ok? Ahora nos vamos a referir un poquito a la página web de la FAO. Y les voy a leer literal y vamos a comentar el tema. La enfermedad puede propagarse a través de materiales vegetales, esporas y de partículas del suelo infestadas, adheridas a herramientas agrícolas, zapatos, vehículos o cualquier otro medio. El riego y el drenaje del agua, en particular las inundaciones, juegan un papel crítico en la propagación. Sabemos que los vectores de contaminación somos nosotros bajo nuestro calzado, bajo nuestros vehículos, bajo las herramientas. El tener esos procesos que hemos estado insistiendo, les he estado insistiendo, por favor, limpien, desinfecten. No solo desinfecten, se pierde el efecto del amonio. Tener esos procesos descritos y que se den cumplimiento, que se capaciten, es básico, vital. Si no, cualquier esfuerzo viene a dar, no tiene el impacto que se está buscando. Manejar bien el tema del agua, eso es bien importante. Y en el caso que se dé una inundación, es vital hacer un análisis posterior a la inundación. ¿Por qué? Porque pudo habernos llegado el Fusarium por cualquier canal, miren, el tema de la inundación, el río trae partículas de cualquier lugar, ¿no es cierto? Las aguas escorrentidas se mezclan, eso es un problema. Entonces, bajo esos escenarios críticos, se deben tomar medidas de control preventivo, identificar si se nos pudo o no presentar el caso. También de la página de la FAO tenemos el desarrollo de variedades apropiadas para la cadena de valor y resistentes a las enfermedades simultáneamente es un desafío. ¿No es cierto? Ya vimos en los años 50 y 60. ¿Cuál fue la clave? Cambiar de variedad. Al Cavendish que hoy nos está dando el problema. Entonces, el desarrollo de material genético tiene que ser una práctica constante. ¿Por qué 70 años después no tenemos una variedad de banano comercial que nos ayude a controlar un problema como el Fusarium raza 4T? 70 años de aprendizaje y no logramos aprender nada. No entendimos que se nos podía haber vuelto a presentar el efecto del Fusarium raza 1. 70 años después tenemos el Fusarium raza 4, generando el mismo problema de hace 70 años y nosotros también recién estamos trabajando en el desarrollo de variedades. Por eso es que materiales genéticos provisorios que muestran ciertos niveles de resistencia se pueden considerar la gestión de la enfermedad cuando no hay otra opción. Aquí no hay otra opción. Hoy en día no hay. Por eso es que el desarrollo de una variedad resistente es la clave para superar esta enfermedad. Y aquí un pequeño resumen, he resumido en cuatro frases, en 5, todo lo que hemos querido decirles el día de hoy. La marchitez por fusarium del banano causada por la raza 4 se encuentra entre las enfermedades más destructivas del banano en todo el mundo. Y eso sí quiero que les quede claro. La más destructiva, de las 10 más destructivas. En algunos ejemplos, en el video que está ahí cargado, les dice que es exactamente a un huracán clase 5, o sea, que no deja nada en pie. Esa es la comparación que hacen los nicaragüenses sobre este tema. Una erradicación eficaz de la enfermedad no es posible actualmente. Lo que les vengo diciendo, no es posible. Una vez establecida, permanece viable durante décadas en el suelo. Se tiene estudios que permanecen las esporas del hongo Fusarium raza 4 tropical 30 años. 30 años. Miren el impacto tan terrible del tema. El Fusarium raza 4 tropical afecta particularmente el banano Cavendish, representado alrededor de la mitad de la producción mundial de banano. La mitad de todo el banano estaría en riesgo. Está en riesgo, no estaría, está en riesgo. La prevención y la aplicación estricta de las medidas fitosanitarias son la forma más eficaz de combatir la enfermedad.
es mantener seriedad de las normas, no relajar las normas de bioseguridad, es súper importante. La diversificación de los cultivos y un mejor uso de los recursos genéticos disponibles es la clave para construir resiliencia a la enfermedad en el largo plazo. Y es una lección. Hay que seguir desarrollando variedades resistentes de enfermedades, disqueas resistentes, diferentes líneas genéticas que eviten lo que nos está pasando el día de hoy. Esto es todo cuanto tengo para decirles. Y como les decía, este no es un esfuerzo nacional de agrocalidad, no es un esfuerzo regional, es un esfuerzo mundial. De ahí que hay la Red Global sobre el Refusario Raza 4T, es una iniciativa del Foro Mundial Bananero, que imagino que la mayoría de ustedes la anterior semana estuvieron escuchando sobre, sí me parece que fue la semana anterior, sobre las charlas sobre el Fusarium, fueron súper interesantes, pero el objetivo de esto es entender la práctica, entender lo frágil que es la práctica, entender qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que tomar en cuenta, que hay que manejar procesos de capacitación y disculpen que sea tan reiterativo en esto. Yo he visitado fincas que tienen una infraestructura de envidia en el tema de la bioseguridad y las personas se saltan las fosas. Las personas no cambian las soluciones de desinfección. Son un baño de agua, que no hace nada más que limpiar. Entonces, creo que es súper importante tomar la seriedad necesaria y entender que en el momento que llegue y que nos podría llegar, esperemos que no sea así, se debe tener nuestros propios protocolos de activación para poder frenar la enfermedad. ¿Ok? Y como les he venido diciendo, no se cura, se previene. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto respondemos. Si no, queda mi correo electrónico, cualquier cosa estamos a la orden. Gracias a la Academia de la Sostenibilidad y al Banco de Guayaquil por haberme permitido esta tarde conversar sobre Fusarium en Rosa 4T. Muchísimas gracias, Galo, por esta valiosa información que has compartido con todos nosotros sobre un tema muy importante en el sector bananero. Por el momento no hemos tenido preguntas. No sé si algún participante quiera dar algún comentario, pero por el momento no hemos tenido ninguna pregunta. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias a todos por su tiempo y a una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y a ti también, Galo.